más noticias. La noticia más importante: 14 miembros del Batallón de Infantería de Marina número 51 fueron retirados de sus cargos debido a omisiones y falta de control graves en el caso de las lanchas militares que se las llevó el río y que ahora están en poder del régimen de Nicolás Maduro. Así lo acaba de informar el comandante de la Armada, el almirante Evelio Ramírez. Por esta razón, se adoptaron las medidas administrativas de retiro de los 3 suboficiales y los 9 infantes de Marina profesionales responsables directos de la integridad de las unidades en el momento de los hechos. Asimismo, respecto a las omisiones y fallas relacionadas con las responsabilidades de mando, planeamiento, control y supervisión, se decide retirar del servicio activo al teniente coronel de Infantería Marina, comandante del Batallón de Infantería de Marina número 51, y al capitán de Infantería Marina, jefe de la sección de operaciones y comandante de las unidades fluviales de esa unidad, del cual es orgánico el elemento de combate fluvial de Infantería Marina número 51, raya 2. Y mucha atención, otra noticia de último minuto: la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia pidieron hace pocos minutos al gobierno de los Estados Unidos que extradite a Colombia al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, que se encuentra privado de la libertad en una cárcel federal de ese país. De acuerdo con recientes señalamientos, tiene procesos con la justicia colombiana, por eso lo piden en extradición. Y otra noticia importante, lo acaba de anunciar el presidente. En Redma Noticias le habíamos denunciado lo que está pasando en el Amazonas con los centros de salud, con los contagios, con la atención. COVID-19 está afectando fuerte en el sur del país también, dada la cercanía con Tabatinga en el Brasil. El presidente acaba de hacer un anuncio muy importante: ordena militarizar esa frontera. Hoy se tomó la decisión, por recomendaciones del Ministerio de Salud, con el gobernador y con el señor alcalde Leticia, de endurecer las medidas del aislamiento preventivo obligatorio para justamente contener esta situación. Además, se ha hecho mucho énfasis en la pedagogía de la obligatoriedad del uso del tapabocas y del distanciamiento social. Se ha tomado la decisión de militarizar con más presencia todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante. A propósito de este tema, en el Amazonas, un peligroso cóctel tiene en jaque a ese departamento. No solamente el brote de COVID-19, la cercanía en la frontera con Brasil, país que no ha tenido los controles tan rigurosos como en Colombia, y además la corrupción. Ni siquiera el pulmón del mundo pudo evitar el ataque feroz del COVID. Leticia, la capital de Amazonas, disparó las alarmas por un brote en la cárcel que superó cualquier medida que pudieran aplicar las autoridades locales. Es muy difícil sacar personas enfermas de las cárceles a hospitales. Es muy complejo, pues lo que tenemos que hacer es aislarlos y crear, digamos, esos hospitales de campaña. Pero quienes padecen de primera mano los estragos del virus aseguran que además de las pésimas condiciones de reclusión, la burocracia está haciendo lo suyo e impidiendo que lleguen los elementos de bioseguridad que requieren presos y guardianes. Existe un conflicto de competencias entre la USPEC y el IMPEC, y la USPEC no ha querido hacer los traslados presupuestales necesarios para poder adquirir estos elementos de bioseguridad. Pero esa es solo una parte del problema. El abandono estatal que ha impedido que haya saneamiento básico es el caldo de cultivo para que el virus ande como Pedro por su casa. Los barrios son barrios marginales, barrios que no tienen acueducto, alcantarillado, donde las personas salen, se asocian, además porque no llega casi la policía por la complejidad que tienen, inclusive de movimiento. Y a eso se le suma la crítica situación de la triple frontera que registra focos de COVID en Perú y en Tabatinga, la primera población, al otro lado de la frontera con Brasil. Tabatinga hace parte del estado de Amazonas, uno de los más duramente afectados por la pandemia en el Brasil. El Brasil ya tiene más de 60.000 infectados, entonces eso tiene un impacto gigantesco.
El gobierno insiste en que Brasil tiene protocolos menos estrictos y ya está tomando medidas para poder atajar la expansión del virus en Amazonas. Están tomando todas desde hace más de 10 días las medidas de distanciamiento mucho más fuertes, toque de queda y algunos elementos de separación. Estamos trabajando con el gobierno nacional para limitar puntos de contacto, por lo menos formas de distribuir familias en acción para evitar la diseminación. Pero la inocultable realidad es que esas medidas se dan en medio de un sistema de salud donde los médicos renunciaron por falta de garantías y en un sitio donde el Contralor, por ejemplo, encontró un foco de corrupción que, según dice, viene de tiempo atrás. Encontramos un proveedor que no tiene establecimiento de comercio abierto al público, pero sí está prestando sus servicios como proveedor de medicamentos. Un contrato por valor de 500 millones y que lo que nos llama la atención también es que fue firmado el 1 de enero, o sea, qué eficiencia que el 1 de enero festivo firmaron ese contrato. Por ahora y en medio de la prisa de cada día, el gobierno sigue trabajando sin desmayo para intentar evitar la locura de la que no se han salvado ni siquiera los indígenas, que están en máximo riesgo por su falta de defensas al no tener contacto con la civilización. Se envió un nuevo avión esta mañana, un Hércules de la Fuerza Aérea, va con 17 médicos, enfermeros, bacteriólogos, va también con más pruebas para poder aumentar la capacidad de pruebas. Lo único cierto es que en Leticia dicen que ni siquiera la sabiduría de la naturaleza está lista para combatir el peligroso cóctel que se incuba en el único sitio en el que todos creían que el COVID no podría andar a sus anchas. El Ministerio de Salud dejó saber hoy el número de contagios en nuestro país. Es uno de los días donde más casos se registran. En total, en Colombia van 12.272 y Bogotá es la ciudad que más registra nuevos contagiados. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Así es, Giovanni, muy buenas noches. Pues hoy 659 pruebas arrojaron resultados positivos para COVID-19. De esas, por lo menos la mitad se registraron en Bogotá. Hoy se reveló el que hasta el momento ha sido el pico más alto en número de contagios con COVID-19 en el país. Las pruebas dieron como resultado 659 pacientes nuevos con el coronavirus en todo el país, lo que elevó en términos generales a 12.272 casos registrados desde que el coronavirus llegó el pasado 6 de marzo. Bogotá, por las características y circunstancias especiales de población y concentración de personas, sigue siendo la ciudad que registra diariamente el número más alto de contagios. Hoy reportó 258 nuevos casos positivos, seguido de Cartagena, Atlántico, Valle, Barranquilla, Nariño, Amazonas y Cundinamarca. El INS registró hoy el fallecimiento de 14 personas, mientras que otras 146 lograron superar el virus. Aunque el número de contagios aumenta, también lo hace el número de personas que han vencido el virus en el país. En total, 2.971 personas se han recuperado y desde el día cero se han registrado un total de 493 muertes, del total de las 165.738 pruebas realizadas en el país. Pues bien, Colombia, de acuerdo a las cifras reveladas por las autoridades y pese al número de contagios, registra uno de los números más bajos de mortalidad en comparación con otros países de la región. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Gracias, Chicho, por la información. A propósito de contagios, llama mucho la atención los 15 casos en San Andrés y 4 en Providencia. Muchos de ellos, de los contagiados, son funcionarios de la salud. Investigan la trazabilidad, por dónde pudo haber llegado. Desde el 17 de abril no habían contagios en la isla. Volvemos a noticias de Bogotá porque desde mañana se activarán protocolos especiales para evitar la expansión de coronavirus en Corabastos. Los camiones serán inspeccionados y la central solo funcionará al 35%, según ordenó la alcaldesa mayor de Bogotá. Corabastos es uno de los puntos de contagio de coronavirus en Bogotá que más preocupa al distrito. Por ello, la propia alcaldesa Claudia López anunció planes sanitarios extraordinarios. Como parte de medidas de alerta naranja en Kennedy, hemos acordado con Ministerio de Agricultura, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía y Corabastos reforzar protocolo de bioseguridad para que la central pueda operar de manera similar a Transmilenio a un 35% para mitigar riesgos. La idea es que desde mañana al lugar ingresen entre 12.000 y 14.000 personas, 26.000 menos que en un día normal. Los que vienen a comprar son los duros de los supermercados, pero hay gente que entra a nada, a solo a juntar, y son los que vienen a contaminar toda la gente aquí. Para otros comerciantes, la medida tiene sentido debido a que se han registrado 14 casos positivos de COVID
concentrados en la bodega 13. No, pues por unas partes me parece bien. Pues pueda que las ventas disminuyan como pueda que aumenten día por día. Lo mejor sería eso, unos 3 días cerrados. Y ahí miramos a ver qué se ve, a ver qué espeje se ve. Si queda esto más ahogado o se desahoga un poquito. La Secretaría de Salud tiene listas otras medidas de control. Estamos trabajando para disminuir la afluencia de personas a la central, para que se hagan controles en los vehículos que entran y salen, para que todas las personas allí tengan acceso a los servicios sanitarios sin costo, para que 2 grupos de poblaciones muy especiales, que se llaman los coteros, que son los que cargan bultos, y los zorreros, que son los que trabajan con las carretillas, también tengan sus servicios de salud garantizados. La situación es tan grave que algunos campesinos de Cundinamarca también se han contagiado. Que muchos casos en municipios que hasta hace unos días eran no COVID en Cundinamarca provienen de campesinos que con esfuerzo, cariño y dedicación han ido a Corabastos. Y hoy tenemos no solo su contagio, sino el de alguno de sus familiares o de personas cercanas. La promesa de la alcaldesa es que no habrá desabastecimiento y que las 13.000 toneladas de alimentos que llegan a diario están garantizadas. En medio de las normativas para esta época de cuarentena hay una que llama la atención aquí en Bogotá y que ha pasado un poco desapercibida, se la recordamos. En Bogotá usted no puede andar a más de 50 kilómetros por hora porque lo pueden multar y esa multa vale 439.000 pesos. Así va a funcionar esta nueva norma. Andar a más de 50 kilómetros por hora, al mejor estilo de Montoya o Fittipaldi, será parte del pasado en Bogotá. Hemos visto como cada vez más personas están saliendo y no solamente eso, vimos obviamente como no había muchas personas en la calle, la velocidad promedio de la ciudad aumentó más o menos en unos 9 kilómetros por hora. Y vimos cómo, en la medida que aumentaba el pasar de la cuarentena, la siniestralidad vial y en particular la fatalidad, o sea, las personas que están muriendo en accidentes viales, se están desplazando a los horarios de la noche. A la fecha se han impuesto cerca de 1.400 comparendos que le significan al ciudadano una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que quiere decir aproximadamente 439.000 pesos. La calle 26, la autopista norte, la carrera séptima entre las calles 93 y 95 y la autopista sur entre la carrera 74G y el límite con Soacha tendrán temporalmente un límite de 60 kilómetros por hora mientras se cambia la señalización. Recordemos que en un viaje típico urbano de 10 kilómetros, la diferencia entre ir a 50 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora es nada. Estamos hablando de una diferencia de segundos, a lo sumo de 1 minuto y medio si el viaje es más largo. Pero esta diferencia puede salvarle la vida a muchísimos bogotanos. Quienes excedan este límite de velocidad serán multados por las cámaras salvavidas que entrarán a operar la otra semana tras ser calibradas y autorizadas por el Ministerio de Transporte. En la cuarentena, 27 personas han muerto en accidentes de tránsito. Con la medida se busca evitar el fallecimiento de 268 actores viales de aquí al 2023. La Corte de los Estados Unidos aprobó la solicitud que hizo Avianca, que se acogió a la ley de bancarrota. Esto le abre la opción de avanzar en su proceso de reestructuración. Este anuncio le va a permitir a Avianca pagar sus obligaciones con los empleados, con las agencias, con los proveedores y con los aliados. El presidente de la compañía anunció que está satisfecho con la pronta aprobación de esta solicitud. Hablamos del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Hoy dijo que desde diciembre del año pasado se inició una auditoría de inteligencia y contrainteligencia para verificar los movimientos en la institución. Aseguró que fueron tomadas 205 decisiones administrativas, de las cuales se han enviado copia a la Fiscalía y a la Procuraduría. Esto en el caso de las interceptaciones ilegales. En materia de personal, el Comando del Ejército dispuso 205 decisiones administrativas, entre ellas la designación de nuevos comandantes para los procesos de inteligencia y contrainteligencia militar. Durante estos meses, igualmente, se ha hecho un juicioso trabajo de fortalecimiento de la inteligencia militar. Se dispuso la conformación de un comité de revisión estratégica y de innovación con la participación de más de 100 de especialistas nacionales y validadores extranjeros.
Fuerte rifirrafe entre el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y el superintendente de salud durante el proceso de intervención del Hospital Universitario de Santa Marta. Así fue la discusión luego de que el ente de control identificara 59 irregularidades en el centro asistencial. Pero le quiero decir, aquí estoy con la alcaldesa distrital, aquí estoy con el gerente del hospital, porque solamente quien actúa en la penumbra, ¿cierto?, tiene que dar cuenta de esos actos. Yo no voy a permitir que usted me respete. Usted a mí no me informó. Una intervención no se avisa, gobernador. Una intervención no se avisa. Y yo le pregunto una cosa. Por eso vengo. Pero usted me tiene que dejar hacerle varias preguntas. ¿Por qué en época? Gobernador, venga, es que esto no es una entrevista. No, yo soy el gobernador del departamento. Usted no puede venir aquí a atropellarme, porque yo represento al pueblo magdalenense. Usted me escucha. Las intervenciones no se avisan, señor gobernador. Lo que van a ver a continuación es realmente insólito. Un diputado de Casanare se recostó sobre su cama a hablar por celular en pleno debate del Plan Nacional de Desarrollo del departamento. Ahí lo tienen. Y hubo más. La imagen quedó grabada en la transmisión que hizo la Asamblea del Casanare a través de la plataforma Zoom. En el video se ve el momento en que el político, al parecer, recibe una llamada, se recuesta en su cama y literal empieza a rascarse la barriga. Hay que tener cuidado con estos trabajos virtuales. Hay que atender y hay que estar frente a la cámara porque si no queda en evidencia ante todo el mundo. Mañana va a ser un día bien movido en el Congreso. Los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Salud, Fernando Ruiz, deberán rendir cuentas ante el Legislativo por el manejo que le han dado a la pandemia de COVID-19. Los funcionarios van a tener que responder por las proyecciones de contagio, las pruebas para detectar el virus, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el personal capacitado para atender la emergencia, el estado financiero de la CPS y los nuevos recursos para atender la pandemia, no solamente desde lo médico, sino también desde lo social, para evitar los despidos y las ayudas que se le está dando el gobierno a las nóminas. Uno de los citantes de este debate es el senador Jorge Enrique Robledo. Buenas noches, senador. Gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. Muy buenas noches. Muchas gracias por su hospitalidad y un saludo a todos sus televidentes. Senador, ¿qué calificación le da usted al manejo económico que le ha dado el gobierno a esta pandemia? No, yo creo que no le va bien, pues no me he puesto a ponerle nota exacta, pero no le va bien. Pienso que si se le pusiera nota pierde el año. Pierde el año por un aspecto que es, a mi juicio, el más grueso. El doctor Duque y el doctor Carrasquilla, en una visión ortodoxa que no cabe en este momento, no han conseguido los recursos suficientes que se necesitan para atender esta crisis. Digo yo, los recursos del gobierno nacional. Lo que el gobierno de Colombia está gastando en relación con otros países como Perú o países europeos para la atención de la pandemia es una proporción de su Producto Interno Bruto muy pequeña. Y en la medida en que sea muy pequeña, pues los recursos que llegan o para salud o para lo que podemos llamar el gasto social, los pobres de siempre, los nuevos pobres, los desempleados de toda la vida, los nuevos desempleados, y lo que llega para respaldo a la actividad económica, o sea, la generación del empleo, el mantenimiento del funcionamiento de las empresas, ese monto es muy escaso y entonces los recursos que están llegando son muy escasos y el país necesita en este momento más plata y si no la pone el gobierno nacional, no hay quien la ponga. En ese sentido, la política es muy, pero muy equivocada. Y la fuente, el origen de los recursos también es tremendamente equivocado. Yo voy a explicar eso mañana o vamos a explicar con el senador Juan Luis Castro con mucho detalle. La parte de salud la vamos a mirar y también toda la parte económica y social. Senador, ¿y usted cómo ha visto el papel de los bancos en esta crisis para facilitar los créditos a los pequeños y medianos empresarios? Estaba precisamente en este instante revisando las cifras, yo ya las había mirado hace un par de semanas que hice una rueda de prensa y ahora con las últimas cifras todo sigue flojo, muy mediocre. El número de créditos, digamos que se han refinanciado es bastante pequeño, eso es bien notorio. Mucho menos que lo que el país necesita, a pesar de que el gobierno nacional ha sido muy generoso dándole liquidez, dándole recursos al sistema financiero colombiano. En ese sentido, se están quedando muy cortos, entre otras razones, porque el doctor Carrasquilla y el Banco de la República no han hecho una cosa que sería obvio de hacer, que es saber, digamos,
estimulado las cosas o tomado decisiones para hacer que los bancos, que son definitivamente un negocio, pero que también son un servicio público, enfaticen en su servicio público más que en su negocio. En eso se han quedado muy cortos. No ha habido ni una sola medida nueva para la orientación del sistema financiero en un momento como este. Y resulta que aquí lo que tenemos es el país en llamas, digámoslo así, o sea, en una crisis muy profunda que tiende a complicarse, crisis de salud, crisis económica y social. Y si los bancos no actúan, digamos, con la actitud del servicio público, sino que siguen más preocupados en sus utilidades, y el gobierno no controla esa actitud, las cosas no pueden salir bien y no están saliendo bien. El país necesita más recursos que le lleguen a la actividad económica para que además mejoren la capacidad de compra de la ciudadanía y en ese sentido se puedan ir reactivando las cosas que están muy resentidas en lo que tiene que ver con la creación de empleo y en la generación de riqueza. Senador, se me quedaba por fuera un actor importante en este escenario, el Banco de la República. ¿Bajaron las tasas? ¿Será suficiente? Lo que pasa es que si bajan las tasas y no controlan que los bancos no las bajen, también no hacemos nada. Lo único que sucede es que se eleva el margen de intermediación de los bancos, que es de los más altos del mundo, y tenemos unas tasas de interés muy altas. Ahí es donde yo digo que tiene que actuar más el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera. Yo no estoy por estatizar los bancos, entiendo bien en qué consiste ese negocio, pero enfatizo también en la idea de que son un servicio público. Y los servicios públicos, más en un momento como este, tienen que tener prioridad en la idea del servicio, no en la idea del negocio. Esta no es la hora para que los bancos sigan haciendo inmensas utilidades como en los años anteriores. Lo que pasa es que si el gobierno no actúa, el Banco de la República no actúa y no han actuado, pues bueno, los banqueros se van a lo de ellos. Y a pesar de que el Estado les ha transferido unos recursos inmensos, inclusive les ha facilitado ganancias muy grandes que no les ha debido facilitar, si el Estado no actúa, pues bueno, ellos pueden coger la tasa de interés y volverla más ganancias. Pueden coger el aumento en la liquidez y volverlo más ganancia. Pueden coger el mayor endeudamiento externo y volverlo más ganancia y no cumplir con el deber mínimo que deben cumplir en un momento como este, que es pensar en que son un servicio público. Harto han ganado en los años anteriores, harto ganaron en los primeros meses del año, seguramente van a ganar después, pero en este momento tienen que darle prioridad a la necesidad de la economía para que, repito, podamos, digamos, enfrentar esta crisis que es muy, pero muy grave. No hemos visto todavía nada con las mejores posibilidades. Pues es el senador Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático. Senador, gracias por estar con nosotros. A ustedes mil gracias y bienvenidos mañana, que vamos a estar, va a ser un gran debate, va a ser el primero de este semestre, debate de verdad, con congresistas interviniendo con tiempos largos, los ministros defendiendo sus puntos de vista, haremos nosotros con el senador Juan Luis Castro las conclusiones, o sea, va a ser el debate que no se ha hecho este año, lo vamos a hacer mañana para que estén muy pendientes todos los colombianos. Ahí está ese debate que será mañana en el Congreso de la República. El ministro de Hacienda y el ministro de Salud rinden cuentas ante el Parlamento. Noticias del mundo. En los Estados Unidos, el asesor del presidente Trump para el manejo de la crisis de COVID-19 dice que las cifras que se conocen de los Estados Unidos, que hoy nos escandalizan a todos, puede que no sean tan reales, pueden ser peores. Es lo que dice este hombre muy cercano a Donald Trump. Eti Grossman, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Mientras que sigue aumentando el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos con más de 81.000, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, aseguró que podrían ser aún más y dijo estar muy preocupado por las consecuencias que llegarán tras la reapertura. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, junto a otros altos funcionarios de salud del país, testificaron ante el Comité de Salud del Senado y alertaron que la cifra de muertes por coronavirus en Estados Unidos podría ser mayor de lo que se cree. Fauci además manifestó su preocupación sobre estados que no sigan las directrices cuando se considere seguro levantar la cuarentena.
Lo que he expresado una y otra vez es que mi preocupación en algunas áreas, ciudades o estados se salten puntos de control y abran prematuramente sin tener la capacidad de responder de manera efectiva y eficiente. Dice que Estados Unidos no tiene la pandemia bajo control y que tener más de 81,000 muertes por coronavirus es inaceptable, además de los nuevos casos que lleguen a darse tras la apertura. No hay duda, incluso en las mejores circunstancias, cuando se retire la mitigación, verán aparecer algunos casos. Hizo un llamado a gobernadores y ciudadanos del país a seguir las pautas establecidas. Mi preocupación es que empecemos a ver pequeños picos que podrían convertirse en brotes. Por lo tanto, he sido muy claro en mi mensaje para intentar en la mejor medida posible seguir las pautas que han sido muy bien pensadas y delineadas. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, asegura que pese a haber estado siguiendo el virus desde el principio, no deja de sorprender y que sí afecta a los niños. Además, dice que los casos de hospitalizaciones con síntomas relacionados al síndrome de Kawasaki van en aumento. Inicialmente, pensamos que no afectaba a los niños. Ahora estamos lidiando con un problema que es muy inquietante. Tenemos alrededor de 100 casos de una enfermedad inflamatoria en niños pequeños que parece haber sido creada por el virus COVID y es algo que recién empieza. Horas antes, durante su testificación virtual, el doctor Fauci había pedido no asumir que los niños son inmunes al virus. Y las altas cifras de contagio en Estados Unidos y Brasil posicionaron al continente americano como el nuevo epicentro de la pandemia. Después de Estados Unidos, Brasil es el país del continente con más casos confirmados de COVID-19. Los contagios llegaron a los 177.589 y en las últimas horas reportó su cifra más alta de muertos en un día, 881. Un estudio de la Fundación Osvaldo Cruz reveló que el nuevo coronavirus ya circulaba por Brasil a principios de febrero, antes de las multitudinarias fiestas de carnaval en Río de Janeiro y Sao Paulo. Perú, con 72.059 contagios y 2.057 fallecidos, es el tercer país del continente más afectado por la pandemia. Las autoridades sanitarias iniciaron una masiva campaña de exámenes rápidos de COVID-19 en mercados de alimentos que se convirtieron en grandes focos de propagación del virus. Si el muestreo resulta que tiene más del 30% de los comerciantes dan COVID positivo, vamos a proceder con el cierre inmediato de este mercado. México registra 36.327 casos confirmados y 3.573 muertos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el país está en el punto máximo de transmisión del virus, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el manejo que le ha dado su gobierno a la emergencia. No emitimos un decreto autoritario, no se prohibió la salida de la gente de sus casas, no se decretaron toques de queda, nada. Chile, con casi 32.000 casos, y Ecuador, con 3.419, son los otros países del continente con más contagios por el nuevo coronavirus. Después de conocer los 6 nuevos casos de coronavirus en Wuhan, las alertas siguen encendidas. Se realizarán pruebas masivas en su población con el fin de evitar el rebrote del virus. Wuhan, la ciudad china de 11 millones de habitantes, considerada el epicentro del coronavirus, busca evitar una segunda ola del COVID-19 y tras haber detectado 6 nuevos contagios después de 35 días sin haber registrado uno solo, tomaron cartas en el asunto. Se alistan para llevar a cabo pruebas masivas de detección del virus en cada uno de los 13 distritos de la ciudad. Aunque aún se desconoce el plazo fijado para llevar a cabo todas las pruebas, confirmaron que la detección se hará con ácido nucleico. A finales de enero, Wuhan fue puesta en cuarentena durante más de 2 meses. El confinamiento fue levantado el 8 de abril tras una caída significativa en los contagios. El coronavirus dejó 4.633 muertes en Wuhan, según las cifras oficiales, aunque posteriormente aseguraron que la cifra podría ser superior debido a las personas que murieron en casa y que no fueron llevadas a hospitales. En las playas de California, un tiburón mató a un surfista de 26 años en la zona costera de Santa Cruz. El joven decidió practicar ese deporte pese a la prohibición que había debido al coronavirus. Como las playas están vacías, no hay actividad, estos animales suelen acercarse.
Estas imágenes fueron captadas antes del ataque. Unos 10 tiburones blancos nadaban cerca a las costas de Santa Cruz, California. Cerca de ahí, este letrero que advierte sobre el cierre de la playa. Ataque de tiburón, no entre, dice. Los protocolos de seguridad llegaron demasiado tarde. La tragedia ya había pasado. La víctima, un surfista de 26 años, cuya sonrisa, aseguran sus amigos, llenaba de luz al condado. Ben Kelly murió en el lugar de la tragedia. Los paramédicos lo encontraron sin signos vitales. Hoy, las aguas de Santa Cruz amanecieron mansas y azules. Como para una estampa turística. Pero qué contradicción. Fue inevitable no relacionarlas con la saga fílmica de Steven Spielberg. Los escualos merodean las playas desérticas. Este episodio doloroso deja una moraleja. La naturaleza suele ser bella y furiosa a la vez. Hacemos un recorrido regional a esta hora en Red Más Noticias. Vamos a Barranquilla porque la Cámara de Comercio del Acero advirtió que en los puertos de la ciudad se encuentran represadas toneladas de ese metal a causa de las restricciones por la pandemia. Kimberly Martínez, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches para usted y los televidentes, pues tanto las bodegas de las empresas de acero como los puertos de la región se encuentran llenos de este material que está represado por el cierre de los sectores productivos de los que ellos son proveedores, todo esto a raíz de la pandemia. De las 190.000 toneladas de acero que se importan en promedio mensualmente en el país, cerca del 70% ingresa por los puertos de la ciudad de Barranquilla. Ahora, por las restricciones impuestas por la pandemia, este material se encuentra represado. Está llegando mercancía pedida hace varios meses y el flujo de salida no es el mismo, pues producto de las restricciones que ha vivido el país y que el sector de la construcción pues vio paralizadas sus obras y apenas está retomando inicio de obras. A pesar de que las proyecciones para este año en la industria del acero eran bastante prometedoras, por el impacto económico del coronavirus, ahora buscan alternativas que les permitan nacionalizar esa mercancía porque no cuentan con los recursos para hacerlo. Se están buscando alternativas para no paralizar por completo las operaciones de los importadores, para aliviar en algo su flujo de caja, pues porque no tienen dinero suficiente para pagar las importaciones, las nacionalizaciones, y ese es el llamado pues que hemos hecho en conjunto con Canacero al gobierno para buscar medidas que alivien y de esta manera pues que el producto pueda seguir saliendo de los puertos para no colapsar los patios de almacenamiento. Según datos del Ministerio de Transporte, la carga de acero importada en lo que va corrido del año presentó una reducción del 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se espera que con la reactivación gradual de algunas actividades que iniciaron esta semana se pueda mitigar un poco el impacto económico que se ha generado por las restricciones impuestas para enfrentar la pandemia a nivel nacional. Esa es la información desde Barranquilla para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, nos vamos ahora a Medellín, porque la clínica de la 80, que se encontraba abandonada desde hace un año, está en proceso de remodelación con el fin de fortalecer la red hospitalaria de la ciudad, previendo algún pico de COVID-19. Santiago Ocampo, buenas noches. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas noches. Pues la alcaldía de Medellín aclaró que recibió este establecimiento como comodato, es decir, con cero interés, pero al llegar tuvo que restablecer el tema de energía, acueducto y demás, lo cual llevó una gran inversión, sin embargo, cuidando el bolsillo. Esta era la clínica de la 80 Antigua Salucop. Ahora, esta es la mirada que nos regala la clínica. Un establecimiento que pasó por un proceso de remodelación para fortalecer la red hospitalaria en esta época de COVID-19. Sin embargo, la fachada es una pequeña parte del proceso de revivir un lugar que cuenta hasta este momento con 2 pisos para atender pacientes que no tengan COVID-19. En esta institución, en la Clínica 80,
La idea es descongestionar los servicios de estas unidades de alta complejidad que se van a concentrar en atender los pacientes COVID para nosotros atender los pacientes de IRA, infecciones respiratorias agudas. El color blanco vuelve a ser luz en un lugar que espera tener una capacidad de 90 camas en un inicio y que su operador será el Hospital General, que se vincula a la tarea de usar este espacio como un lugar de apoyo para atender la demanda en salud que haya cuando la situación empeore. No se tocó la infraestructura, sino que se acondicionaron las áreas para atender al personal y atender a los usuarios que nos lleguen ahí. La apertura del lugar sería aproximadamente en 2 meses, cuando ya las diferentes fases del centro médico estén listas. Sin embargo, si la demanda de pacientes con afectaciones respiratorias llega a crecer, la alcaldía pretende acelerar la restauración sin afectar la estructura actual o los protocolos que llevan hasta el momento. En otras noticias del departamento de Antioquia, en las últimas horas se conoció que 3 integrantes de las obras técnicas del proyecto hidroeléctrico Ituango están infectados con COVID-19. La misma empresa EPM manifestó que estos síntomas se manifestaron en un campamento médico y que además de esas 3 personas, 13 más van a tener que estar aisladas debido a que tuvieron contacto con esas 3 primeras. Esta es la información que brindamos desde la capital antioqueña, Santiago Camposiro para Red Más Noticias. Muchas gracias, Santiago. Nos vamos para Cali. Las autoridades sanitarias realizaron labores de tamizaje ante un posible brote de COVID-19 en la Galería Santa Elena. Ese es uno de los centros de abastecimiento más importantes que tiene Cali. Natalia Perea, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues miren, no se cierra por el momento la Galería de Santa Elena, pero sí se declararon en alerta naranja hasta el viernes. Se tomaron unas medidas, sobre todo dentro del establecimiento, dentro de la Galería de Santa Elena, pero también a las afueras con los puestos que se encuentran alrededor y los vendedores ambulantes para continuar con un correcto orden y las medidas de bioseguridad. A partir de mañana a las 5 de la mañana arrancan las jornadas de limpieza. Desinfección a la plaza, control en la entrada de vehículos de carga y reorganización de los puestos de venta harán parte de las medidas que desde este miércoles iniciarán para evitar que sigan creciendo contagios en Santa Elena. Cada semana la vamos a desinfectar, la vamos a limpiar. Sí. Quinto, necesitamos entonces un gran trabajo con los entornos, con los vendedores, con los empresarios, los comerciantes, para que utilicen los elementos de bioseguridad. Si no lo utilizan, entonces las vamos a cerrar. Esto implicará un compromiso al interior y exterior de los comerciantes en la galería. Nos acogemos completamente y vamos a trabajar de la mano con la alcaldía para garantizar la seguridad en cuestión de salubridad de todo el sector y de nuestros clientes. Y es que las cifras en Cali ubican al barrio Santa Elena entre los que más casos positivos aporta, junto a Floralia con 21 casos, Manuela Beltrán y El Caney con 20 casos, Valle de Lili, Nueva Floresta y El Poblado 2 con 19 casos. Las comunas con más casos son la 10, 11, 14, 15 y 17. Esto irá acompañado con el cierre de 2 cuadras a la redonda para realizar tamizajes a conductores. La idea es apoyar con todos los temas de tamizajes a los vehículos que circulan en el área de la galería y pues obviamente hacer toda la regulación y el control para garantizar el aislamiento que tienen que tener los usuarios pues de este importante punto de abastecimiento. La idea será controlar quienes ingresan a la galería para evitar cerrar el mayor punto de abastecimiento de la ciudad. Giovanni, esto por el momento será un plan piloto para evitar cerrar la Galería de Santa Elena, pero cabe resaltar que este es uno de los sectores donde se ha registrado la mayor parte de los casos positivos por COVID-19 en Cali. Esta es la información desde Cali, Natalia Perea, Red Más Noticias. Hora del entretenimiento, mejor. Hora de las buenas noticias. Paola, buenas noches. Buenas noches, Gio. Bueno, hablemos de una paciente muy especial que es noticia en España. ¿Cuántos años tiene esta mujer que le ganó la batalla al coronavirus? Sí, señor, 113 años de edad, es la mujer más longeva de España y justamente es la buena noticia que hoy queremos compartir porque superó el COVID-19 también en medio de nuevos anuncios en España frente a las restricciones que tienen todos estos pasajeros extranjeros que están llegando a este país. Pero hoy la celebración va por cuenta de esta mujer.
Con 113 años, la mujer más longeva de España logró sobrevivir al coronavirus y sonriente, llena de tranquilidad, explica su estado de salud. De salud me encuentro bien, con las pequeñas molestias que todo el mundo puede tener y que yo acentuaba por la edad, pero bien, me encuentro bien. Perfectamente elocuente, comparte esas mismas inquietudes de millones de personas en el mundo. Una pena muy grande para todos y saber de dónde vino y cómo vino y por qué. Esto me parece que muy pocos lo saben. Y este es su consejo para todos en medio de la pandemia. Por lo tanto, yo decido al público en general, nada, solamente que cada uno cuide su vida. En España no bajan la guardia. Mientras avanza la reapertura paulatina, anunciaron que restringirán las llegadas por mar y aire desde países Schengen a partir de este 15 de mayo. Solo podrán entrar por frontera aérea o marítima ciudadanos españoles, residentes en España, que deberán de acreditar naturalmente su residencia habitual, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o de cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad profesional o personas que acrediten una causa de fuerza mayor. A la medida se suma una nueva orden de cuarentena. Esta orden se completa con otra orden del Ministerio de Sanidad que impone una cuarentena de 14 días a aquellas personas que entren a nuestro país. España es uno de los países más golpeados por la pandemia, con casi 27.000 muertes y más de 228.000 contagios. Oye, Paola, hoy es el día de los ángeles, de esos ángeles que dan la vida por sus pacientes. Estoy hablando de las enfermeras. Sí, señor, Día Internacional del Enfermero o de la Enfermera, justamente indispensables desde siempre para todos los servicios de salud. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a enfermeros de cerca sabemos que tienen una vocación invaluable, pero particularmente estos días y hoy la celebración no pudo ser como seguramente muchos esperaban. Hoy están más que trabajando juiciosos al frente del COVID-19, pendientes de todos sus pacientes y por supuesto también compartimos cifras que tienen que ver con nuestro país porque hay 65.000 profesionales de este sector en Colombia, es decir que son 14.6 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Y según el último reporte, una cifra preocupante del Instituto Nacional de Salud, 327 enfermeros han sido contagiados con este COVID-19. Eso significa que están al frente de esta batalla, así que un saludo especial para aquellos enfermeros y enfermeras que nos ven, para los familiares, llámelo, no importa la hora, llame a ese enfermero que conoce y deséle un feliz día. Paola, ¿cómo así que en el Festival de Cannes ahora no va a haber alfombra roja? ¿De qué color va a haber la alfombra o no hay alfombra? No hay alfombra. Resulta que hoy estaríamos hablando, si fuera una situación normal y habitual, del inicio de la versión número 73 de este festival. Estaríamos hablando de las películas listas, de los actores que estarían desfilando por esta alfombra roja. Pues ahora ese gran cartel que conocíamos justamente con el afiche oficial de Cannes se ha cambiado por un gracias, merci. Gracias a todos aquellos que justamente hoy celebran su Día del Enfermero, Día Internacional, y también que hacen parte del servicio de salud, que nos protegen, que nos cuidan para que esta crisis se supere pronto. Pues resulta que hasta el 23 de mayo estaríamos conversando justamente de todos estos anuncios y lo que han dicho de parte de la Delegación General de este festival es que en junio van a presentar una lista de las películas que formarían parte de la selección oficial de la muestra y mientras tanto se están pensando el hecho de ir a hacer algunas entrevistas, algunas charlas vía virtual, pero el tema de hacer algo físico se lo están analizando todavía. Para 2020 probablemente eso no suceda, pero Spike Lee, el presidente del jurado, él ya se había anunciado hace tiempo, pues está listo también para apoyar Cannes virtual. Mientras tanto, merci, gracias a todos aquellos que trabajan en la salud. Comienza Red Más Noticias.
Día de muchas noticias. Hoy ha sido el día en que más número de contagios se han registrado en nuestro país. Así lo reveló el Instituto Nacional de Salud. La cifra de contagiados en Colombia global ascendió a 12.272. Hoy se reveló el que hasta el momento ha sido el pico más alto en número de contagios con COVID-19 en el país. Las pruebas dieron como resultado 659 pacientes nuevos con el coronavirus en todo el país, lo que elevó en términos generales a 12.272 casos registrados desde que el coronavirus llegó el pasado 6 de marzo. Bogotá, por las características y circunstancias especiales de población y concentración de personas, sigue siendo la ciudad que registra diariamente el número más alto de contagios. Hoy reportó 258 nuevos casos positivos, seguido de Cartagena, Atlántico, Valle, Barranquilla, Nariño, Amazonas y Cundinamarca. El INS registró hoy el fallecimiento de 14 personas, mientras que otras 146 lograron superar el virus. Aunque el número de contagios aumenta, también lo hace el número de personas que han vencido el virus en el país. En total, 2.971 personas se han recuperado y desde el día cero se han registrado un total de 493 muertes, del total de las 165.738 pruebas realizadas en el país. Estas cifras se conocen en medio de un nuevo choque entre la alcaldía de Bogotá y el presidente, tras las últimas críticas de Claudia López a la reapertura de nuevos sectores. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia le respondió a la alcaldesa de Bogotá, quien en una reciente entrevista en un medio radial dijo que la situación que está viviendo la capital se está complicando por esta razón. Anoche el presidente volvió a anunciar que va a sacar nuevos sectores. Cada vez que el presidente abre la boca, hace un anuncio diciendo que se va a flexibilizar la cuarentena, al minuto sale más gente a la calle. Molano le recordó a López que la gradualidad de esa salida de la gente a la calle está en sus manos como alcaldesa. Lo que está claro es que la gradualidad la pone el alcalde. Yo creo que lo que es evidencia fundamental es que hay algunos municipios y hay algunas ciudades en donde se ven muchas más acciones que palabras. Dijo que el presidente no hace anuncios por mandar gente a la calle simplemente, sino con base al seguimiento científico que permite tomar decisiones. Cuando el presidente habla a nombre de todos los colombianos, produciendo acciones que busquen lograr ese sano equilibrio entre tener salud y además proteger el empleo y el ingreso de los colombianos. Aseguró que es hora de actuar, en especial cuando en la ciudad hay trapos rojos y necesidades, combinando ayudas con la posibilidad de que la gente trabaje con protección adecuada. Eso es lo que interpreta el presidente Duque y tiene toda la disposición de trabajar con todos los alcaldes y con las gobernaciones para que no seguirse quejando, sino concentrarse en los resultados que exigen los colombianos ahora. López aseguró que en concepto de ella debería seguir la cuarentena absoluta, pero que tras la decisión del presidente 2 millones de personas salieron a la calle en Bogotá, cifra que no le cuadra a Molano, pues en la capital no estaría siendo tan rápida la reapertura como en otras partes. No ha sucedido lo mismo en Bogotá, porque la alcaldesa ha determinado unos plazos más extendidos para que entren los diferentes sectores. Entonces no ha salido toda esa gente, los 2.300.000, sino aquí en Bogotá lo tienen programado progresivamente porque ha colocado unas fechas diferentes y no se han dado la aprobación al número de autorizaciones solicitadas por las empresas. Molano aseguró que el gobierno seguirá trabajando de la mano de los alcaldes para tomar las decisiones que se necesiten. En esta situación ya terció también el partido que apoya al presidente de la República. Ya citaron a un debate de control político a la alcaldesa Claudia López para que rinda cuentas del manejo de la pandemia en la capital. Y a propósito, el presidente en su programa de las 6 de la tarde le respondió a la alcaldesa también. Le dijo que proteger la vida y la salud no riñen con la reactivación económica. Y proteger la vida y proteger la salud es perfectamente compatible con ir recuperando vida productiva, llevando todos los protocolos y teniendo las mejores prácticas de higiene. Porque así como queremos aplanar la curva de la expansión exponencial de la pandemia, nosotros no podemos dejar que sea el desempleo el que se expanda afectando la vida de tantas familias en nuestro país. Este es un reto que vive el mundo y por supuesto lo vivimos nosotros, pero haciendo esa reactivación por la vida de manera responsable, estamos también moviéndonos como país hacia adelante.
Ahí lo ven ustedes, el día de hoy Colombia alcanzó el mayor número de infectados en una sola jornada, en un solo día, 659 para el día de hoy, de modo que ya sobrepasamos los 11.600, exactamente 11.613 infectados. Tan pronto uno oye, es la mayor cifra de infectados que hemos tenido, dice, esto se desmadró. Y es además razonable que la gente piense eso porque estamos en una etapa en la que la curva de infectados se está acelerando. Pero ojo a los siguientes dos datos que son muy importantes. Mientras mayor sea la base de infectados, cada nuevo número que se dé cada día va a ser mayor, incluso si se mantiene el mismo porcentaje, y les voy a dar el dato. El crecimiento de infectados de ayer a hoy, incluso con la cifra grande de hoy, fue de 6% y ha estado oscilando entre 6, 5, 4, 5, 6% durante varias semanas. Incluso el incremento más grande que se dio hace unas cuantas semanas, hace más o menos 10 días, y no es justamente el del día de hoy en términos porcentuales. Lo que estamos diciendo es, va aumentando la base, va aumentando la curva, va subiendo la curva, y eso hace que cada vez el número de infectados sea mayor. Pero hay otro dato que es relevante. No obstante que esto nos tiene que mantener alarmados, tenemos que estar también conscientes de que estamos muy bien en el contexto latinoamericano, sobre todo en términos de fallecimientos, en términos de víctimas mortales. Colombia, Argentina y Chile se mantienen como los países con menor número por millón de habitantes, para que sean comparables en términos de víctimas mortales. Después vienen, y les voy a dar los datos mirándolos aquí, Perú y Brasil, 6 veces más víctimas mortales por millón de habitantes que Colombia, Chile y Argentina. Después viene Ecuador con 13 veces más, y el peor es sin lugar a dudas México con 20 veces más. Por lo tanto, aunque la curva se va levantando y vamos teniendo cifras cada vez más graves, es que también tenemos que tener presente, y es necesario tenerlo muy claro, que seguimos estando en condición privilegiada en el contexto latinoamericano para entender por qué se está dando esta apertura económica en medio de estas cifras. Y a propósito de la apertura económica, ustedes han visto la nota. La confrontación entre el presidente y la alcaldesa vuelve y tiene otro round, vuelve y tiene otro round, y vuelve y tiene otro asalto más. Y en este caso fue la alcaldesa que terminó diciéndole al presidente esencialmente, vea, el presidente se empeña en abrir. Si va a haber de aquí en adelante líos de salud, pues es el presidente en que se empeña en abrir. Yo siempre he dicho que esto hay que mantenerlo cerrado. Yo creo que la alcaldesa ha pensado de otra manera. Ustedes lo han oído en este noticiero. Ella ha estado viendo el cuello de botella de unidades de cuidados intensivos y el cuello de botella del transporte público, y en la medida en que esos dos cuellos de botella no estén próximos a saturarse o próximos a desbordarse, ella está dispuesta a abrir la economía. Lo que pasa es que desde el punto de vista político es mucho más cómodo decir, el presidente es el que quiere abrir, porque de aquí en adelante no solamente vamos a estar hablando de 659 infectados el día de hoy, sino que esa cifra va a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta finales de junio o comienzos de julio. Y por lo tanto, cada incremento en infectados y cada incremento en víctimas mortales se la van a cobrar es al presidente, porque el discurso aquí es, esto había que mantenerlo cerrado, pero ya qué le vamos a hacer. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en este noticiero, en Bogotá también había que abrir la economía. A propósito, Mauricio, de Bogotá, desafiando el peligro de contagiarse y soportando la lluvia, decenas de vendedores ambulantes están saliendo a las calles a tratar de buscar el sustento. Un equipo de Red Más Noticias estuvo acompañando ese ejercicio diario desde que se abrió parte de esta cuarentena. Mario Villalobos, buenas noches. Así es, Giovanni, muy buenas noches. Pues tal como usted lo indica, se trata de centenares de vendedores que circulan por las calles céntricas de Bogotá en jornadas de hasta 8, 10 y 12 horas en cada día, buscando lo que ellos denominan un mínimo básico vital para cubrir necesidades tan básicas como poder comprar una libra de arroz o llevar una panela a casa, y en ocasiones para poder pagar el alojamiento, que en muchas de esas ocasiones también se traduce en una pieza en uno de los sectores más deprimidos de la ciudad. Saqué 30 empanadas y llevo 10, vendí 20, medio timbado de tinto. Pero bueno, usted sabe que, por ejemplo, yo pago una pieza todos los días de 15.000. De ese tamaño es la tragedia de quienes salen a las calles sin capote a pararse enfrente de un toro bravo que no conoce la palabra piedad. Apenas se levantó la restricción del pico y género y desafiando además la lluvia que por esos días comienza a azotar a Bogotá, salieron. Y dicen que se los come el miedo y el frío, claro, pero que no queda más remedio que el rebusque. Pues si uno no se moviliza, no hace alguna actividad, pues
lógicamente que le va a faltar las necesidades, porque los gastos no dan a espera. Es que la lluvia ha perjudicado un poco, pero sí hay algo se hace, gracias a Dios se consigue lo del sancocho, porque las ayudas están muy jodidas. Mientras unos aseguran que ya perdieron la paciencia esperando los auxilios. ¿Dónde está el auxilio que supuestamente el gobierno nos prometió? ¿Dónde está? Otros hacen gala de ese pequeño Job que convive en sus adentros, con la certeza absoluta de que no pueden seguir esperando ayuda, que no sea la de su propio guerrero interior. Sí, vale la pena porque entonces que no hay otra forma de rebuscarse sin más, y entonces por eso toca hacer el esfuerzo de salir y salir con harta fe que a uno no le va a pasar nada ni le va a suceder nada. Otros más angustiados aseguran que más vale arriesgarse al COVID que morir de hambre y se paran en una esquina cualquiera a aguantar frío sin tregua. Sí, me veo aquí que estoy relegado aquí porque no me la puedo rebuscar bien. Mucha agua y poca gente, poco comercio se ha visto. Y claro, no falta el que prefiere reír para prometerse que lo del COVID es un mal sueño del que despertaremos en breve. Y pasa la lluvia y los días a punta de sarcasmo. Vea, están diciendo que a los vendedores informales le estaban dando un bono de 160.000 pesos. A mí ya me llegó 100 de agua y 60 de luz. Pero la presencia de los vendedores ambulantes no es la única dinámica que preocupa en este nuevo regreso de la gente a las calles tras el levantamiento de la medida de pico y género y el retorno del comercio en algunos lugares de la ciudad. También hacen presencia en la calle algunos habitantes, algunos indigentes y parte de la población migrante venezolana que también están en la misma necesidad de conseguir algo para llevar el sustento a sus hogares. Esa situación, por supuesto, la vamos a seguir reportando y quedamos muy pendientes. Desde el centro de Bogotá, Mario Villalobos. Red Más Noticias. Gracias, Mario. Desde mañana se van a activar protocolos especiales para evitar la expansión de COVID-19 en el sector de Corabastos. Los camiones van a ser inspeccionados y la central solo va a poder funcionar al 35% de su capacidad, tal cual como hoy ocurre con Transmilenio. Corabastos es uno de los puntos de contagio de coronavirus en Bogotá que más preocupa al distrito. Por ello, la propia alcaldesa Claudia López anunció planes sanitarios extraordinarios. Como parte de medidas de alerta naranja en Kennedy, hemos acordado con Ministerio de Agricultura, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía y Corabastos reforzar protocolo de bioseguridad para que la central pueda operar de manera similar a Transmilenio a un 35% para mitigar riesgos. La idea es que desde mañana al lugar ingresen entre 12.000 y 14.000 personas, 26.000 menos que en un día normal. Los que vienen a comprar son los duros de los supermercados, pero hay gente que entra a nada, a solo a juntar. Y son los que vienen a contaminar toda la gente aquí. Para otros comerciantes, la medida tiene sentido debido a que se han registrado 14 casos positivos de COVID concentrados en la bodega 13. No, pues por unas partes me parece bien. Pues pueda que las ventas disminuyan como pueda que aumenten día por día. Lo mejor sería eso, unos 3 días cerrados. Y ahí miramos a ver qué se ve, a ver qué espeje se ve. Si queda esto más ahogado o se desahoga un poquito. La Secretaría de Salud tiene listas otras medidas de control. Estamos trabajando para disminuir la afluencia de personas a la central, para que se hagan controles en los vehículos que entran y salen, para que todas las personas allí tengan acceso a los servicios sanitarios sin costo, para que dos grupos de poblaciones muy especiales, que se llaman los coteros, que son los que cargan bultos, y los zorreros, que son los que trabajan con las carretillas, también tengan sus servicios de salud garantizados. La situación es tan grave que algunos campesinos de Cundinamarca también se han contagiado. Que muchos casos en municipios que hasta hace unos días eran no COVID en Cundinamarca provienen de campesinos que con esfuerzo, cariño y dedicación han ido a Corabastos y hoy tenemos no solo su contagio, sino el de alguno de sus familiares o de personas cercanas. La promesa de la alcaldesa es que no habrá desabastecimiento y que las 13.000 toneladas de alimentos que llegan a diario están garantizadas. Como se dan cuenta, la ciudad empezó a moverse y un alto porcentaje ya está en actividad. Hay recomendaciones, hay medidas, pero falta una adicional. La acaba de hacer la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y es al ciudadano de cómo debe salir a la calle, ya que puede hacerlo. Yo sé que ese es el anhelo de todo el mundo, poder volverse a ver, poder volver a visitar a la mamá, poder reunirse con unos amigos en el apartamento. Tenemos que aprender
estos 3 nuevos hábitos de vida y de pronto otros más para poder retomar un poco la vida, pero de una manera segura. Bueno, ahí está el caso de Corabastos. Desde hace varios días nosotros lo venimos cubriendo, mostrando cómo por falta de unos adecuados protocolos o de seguir los protocolos que han fijado las autoridades, Corabastos, la principal central de abastos de la capital del país, se ha convertido en un foco de contagios y en un gran problema de salud pública. Ustedes dirán, como lo ha dicho mucha gente, ¿por qué no se reúnen a ver si cierran Corabastos o a ver qué es lo que terminan haciendo? Ya hubo reuniones del Ministerio de Agricultura con la administración distrital, con la alcaldía de Bogotá, para ver qué terminan haciendo. Se han planteado distintas salidas, ver si de pronto se cierra 3 días, ver qué se hace, porque no es fácil lidiar con Corabastos. Corabastos es la puerta de entrada y el centro de distribución más importante de la capital del país. Para quienes no vivan en Bogotá y no conozcan las cifras, se la doy. Al día en Corabastos se mueven entre 12.000 y 14.000 toneladas de alimentos. 12.000 y 14.000 toneladas de alimentos. Cerrar Corabastos no es cosa fácil, cerrar Corabastos no es una decisión que sea sencilla. Por lo tanto, lo que ha decidido por el momento la administración distrital es, ya que hay que dejar que la economía siga avanzando y sobre todo la economía de la alimentación, del sector agropecuario, lo que llega a nuestras mesas, es fundamental tener un par de cuestiones básicas. Primero, ustedes lo vean en la nota, que no se sobrepase el 35% de uso de la capacidad de Corabastos, lo que va a significar hacer más ajustes de los que se han hecho hasta ahora. En segundo lugar, restringir bastante la entrada de personas a Corabastos. Incluso se ha pensado la idea de que se abastezca a los tenderos directamente, es decir, que se le lleve a muchos tenderos los servicios de domicilios de lo que tengan que comprar allá para que no vayan directamente a la central. Además de eso, que haya servicios sanitarios gratuitos para quienes estén en Corabastos y fuera de eso para alguien más, para los coteros, que son los que cargan y descargan las zorras y los camiones, y para los zorreros, los que manejan las carretas que están alrededor de Corabastos también, que es población que generalmente es ignorada en esta clase de medidas de salud pública, pero que en este caso se están involucrando también. Finalmente, un último dato: la economía es muy difícil de cerrar, incluso si uno saca resoluciones, decretos, leyes, etcétera, etcétera, porque la gente tiene que comer. La alcaldesa dio hoy la cifra: en Bogotá se están moviendo más o menos en la calle libremente 2,5 millones de personas hasta el día de hoy. 2,5 millones de personas. Allá hay una inmensa cantidad de gente que son informales y que han salido a la economía del rebusque. Sale una persona, inmediatamente sale alguien a venderle algo porque tiene que vivir de algo. Es muy difícil parar esa dinámica económica. Por el contrario, lo que tenemos que hacer a estas alturas es empezar a tener una campaña pedagógica monumental, que no veo a nadie ni haciéndola, ni craneándosela, ni ejecutándola a estas alturas. Deberían llamar a un equivalente de Antanas Mocus para que en términos de cultura ciudadana nos pusiera a reflexionar en la capital del país y en el resto del país también, para darnos cuenta que de aquí en adelante la cosa es con controles, tapándonos la boca con tapabocas, lavándonos las manos y manteniendo distancia social. No hay de otra. Paula, anoche en la entrevista que le hicimos en este espacio al comandante de la Armada sobre el caso de las lanchas que ahorita están en poder de Nicolás Maduro, lanchas militares con armamento y todo, el almirante dijo que no descartaba todas las opciones, incluso el dolo, y que hoy iba a contar el resultado de esa operación. Pues no hubo infiltrado, no hubo dolo, todo parece que fueron fallas tras fallas tras fallas administrativas graves, muy graves, y por eso rodaron cabezas, ¿o no? Sí, señor, rodaron cabezas. El almirante Ramírez se había comprometido a que esta semana le iba a contar al país en qué iban esas investigaciones. 14 miembros del batallón de infantería fueron retirados de sus cargos. Y sí, sobre esa hipótesis del dolo que él mismo puso sobre la mesa y que fue la que más llamó la atención cuando se conoció de estos hechos, pues dice que se sigue investigando al respecto, pero que hasta ahora no han encontrado ningún indicio que lleve a pensar que existió, por ejemplo, pago de dinero para que intencionalmente se soltaran los amarres de estas lanchas. Reconoció, por otro lado, irregularidades en protocolos que debían seguirse, como por ejemplo en la ubicación de los puestos fijos a tierra para que estas lanchas se quedaran debidamente ubicadas, y también reconoció que no se reaccionó ni con la rapidez ni con la alerta que se requería para ese momento. Así van las cosas. Pero Paula Granado, la saludamos a usted con las buenas noches, pues también le preguntamos qué más nos puede contar de lo que se acaba de conocer en esta rueda de prensa que se dio hace poco más de 2 horas por parte de la Armada de Colombia.
Buenas noches. La Armada Nacional acaba de tomar decisiones frente al caso de las 3 embarcaciones que el fin de semana fueron arrastradas por el río Meta y fueron a parar a territorio venezolano. El comandante de la Armada anunció la destitución de 14 uniformados, empezando por el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 51, que opera allí en la zona del Bichada. También dijo el comandante de la Armada que en este proceso se violaron todos los protocolos. El comandante de la Armada Nacional reveló que al detectar incumplimiento en los protocolos que se adelantaron frente al tema de las 3 embarcaciones que fueron a parar a Venezuela, se tomó la decisión de retirar a 14 miembros del Batallón de Infantería de Marina número 51 por las omisiones y falta de control que se tuvo en este hecho. Por esta razón, se adoptaron las medidas administrativas de retiro de los 3 suboficiales y los 9 infantes de Marina profesionales responsables directos de la integridad de las unidades en el momento de los hechos. Asimismo, respecto a las omisiones y fallas relacionadas con las responsabilidades de mando, planeamiento, control y supervisión, se decide retirar del servicio activo al Teniente Coronel de Infantería Marina, comandante del Batallón de Infantería de Marina número 51, y al Capitán de Infantería Marina, jefe de la sección de operaciones y comandante de las unidades fluviales de esa unidad, del cual es orgánico el elemento de combate fluvial de Infantería Marina número 51-2. Según la Armada, hubo negligencia en los protocolos cuando no se ubicaron de manera firme los puntos de agarre en el terreno. Estamos hablando de no haber considerado medidas de seguridad como, por ejemplo, en la ribera del río, estar ubicando adecuadamente los puntos fijos en tierra a donde finalmente se aseguran esos botes. El comandante de la Armada hizo un balance del valor de las 3 embarcaciones, las cuales 2 de ellas estaban dotadas con armamento. La cuantía de esos elementos, incluidos los botes, incluidos los motores, alcanza la cifra de 625.813.160 millones de pesos, 160 pesos, en el momento en que este material fue comprado. La madrugada de los hechos tampoco se habría distribuido de manera correcta al personal para actuar de inmediato con el rescate. El almirante Ramírez también descartó contundentemente aquella versión en la que se especuló que se le habría pagado a algunos de los uniformados para desamarrar las embarcaciones. El comandante de la Armada, almirante Evelio Ramírez, señaló que va a continuar en contacto con las autoridades de Venezuela que inicialmente estuvieron prestas a devolver estas embarcaciones. Desde la Escuela Superior de Guerra, información con Paula Granados, Red Más Noticias. Ahí está el caso de las 3 lanchas artilladas que se fueron por el río hasta llegar al Orinoco y caer en territorio venezolano, donde Nicolás Maduro las tiene en su poder y dice: si las quieren, que me llame el presidente Duque, lo que significaría reconocerlo como presidente de ese país. Y todo eso sucede en medio de unas preguntas que planteábamos el día de ayer. ¿Aquí será que hubo un gran descuido? ¿Hubo un error? ¿Hubo infiltrados? ¿Hubo traición? ¿Qué fue lo que hubo aquí? Pues en realidad las opciones se van acabando, se van descartando. Aquí no parece que haya habido error de nadie ni que haya habido algún descuido de alguien. Aquí hay o unos infiltrados o hay unos traidores. ¿Por qué? Ustedes ya han visto, el comandante de la Armada ha dicho, se han separado 14 miembros de la Armada del batallón que tenía a su cargo las lanchas y los materiales de artillería en esa zona del río Meta y después hacia el Orinoco, y lo que terminan diciendo implícitamente es: aquí hay cosas que investigar. Ojo a los 4 puntos que encontraron. 1. No había puntos fijos para establecer el anclaje de las lanchas, es decir, no se terminaron amarrando de ningún punto fijo. 2. El personal no se distribuyó adecuadamente, como quien dice, no dejaron gente cuidando las lanchas porque se fueron para otros lados. Número 3. Terminan no reaccionando oportunamente para tratar de ver si las lanchas las pueden agarrar, no reaccionaron sencillamente. Y 4. No las amarraron a un punto fijo, pero sí las amarraron entre sí para que se fueran en trencito y se fueran bajando por el río. Eso está claramente establecido, que allí hay o una traición o una infiltración.
No en vano, el comandante de la Armada termina diciendo, bueno, vamos a separar a estos 14 miembros. Lo importante, por supuesto, no es separar los 14 miembros del batallón. Lo importante es ver qué hay detrás. Como suele suceder en esta clase de casos, en el ejército, en distintas fuerzas, no basta con decir, agarramos estas 3 manzanas podridas o estas 5 manzanas podridas, sino tratar de ver qué es lo que sistémicamente está sucediendo. Porque en este caso, lo que está de por medio no solo es la seguridad de la frontera, que ya bastantes amenazas tiene, sino además de eso un asunto de seguridad nacional. Imagínense ustedes, qué tal que tuviéramos nosotros a estas alturas las fuerzas militares y en concreto la Armada infiltrada por parte de Nicolás Maduro o de los venezolanos que son afines al régimen de Nicolás Maduro. Eso sí sería una maravilla. Tremendo lío. Paula, hablemos de la acción de Avianca. Cayó en la bolsa, pero la Corte de los Estados Unidos aprobó las primeras solicitudes para acogerse a la ley de bancarrota, unas por otras. Eso avanza en el proceso de reestructuración. Es cierto, podríamos decir que son esas hoy las dos noticias que nos tienen hablando de Avianca. La primera de ellas, y empecemos por la más positiva, pues es esta, que la Corte de los Estados Unidos aprobó ese plan de pago y las demás propuestas que presentó Avianca en ese plan y en ese proceso de reorganización al cual decidió acogerse. Entonces, por eso ya la compañía ha asegurado que va a poder continuar con sus operaciones día a día cuando ya todo este tema de la pandemia lo permita y pues los cielos vuelvan a abrirse. Pero la otra, que no es tan positiva, pues es lo que pasó con esa acción. Se desplomó 77% y se ubicó en 100 pesos. La Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobó la solicitud de Avianca para adelantar su proceso de reorganización y pagar a empleados, agencias, proveedores y aliados. Avianca informó que todas las solicitudes que presentó el 10 de mayo fueron aprobadas, lo que le permitirá continuar con sus operaciones del día a día. El presidente de la compañía, Anko van der Berg, dijo que está satisfecho con la pronta aprobación de la solicitud y que esa decisión va en el sentido de seguir volando. A través de un comunicado, insistió en que aunque la presentación al capítulo 11 de la ley de bancarrota causó alguna confusión, lo único que se pretende es continuar con el negocio para hacer honor a la historia. Confía en que se tendrá un resultado exitoso que fortalecerá a la compañía en el futuro. Mientras tanto, la acción en Colombia cerró 81 pesos, con una caída de 82%. En la mañana estuvo incluso por debajo de ese valor. Hoy tampoco se negoció en Nueva York. Analistas del mercado dicen que la rápida respuesta de la Corte de Estados Unidos es una buena noticia en medio de las dificultades que atraviesa la aerolínea. Bueno, las cosas se mueven relativamente rápido para Avianca. Hace 48 horas estábamos anunciando que se había acogido a el capítulo 11, al famoso capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos, es decir, que se había declarado en quiebra y que Avianca, mediante esa declaratoria de quiebra, lo que estaba buscando es que la Corte del Distrito Sur de Nueva York le autorizara para hacer una reestructuración interna, operacional y financiera que le permitiera atender mejor sus compromisos hacia el futuro, poder seguir operando, darle un aire, darle un oxígeno y poder seguir operando hacia el futuro. Y mientras tanto, suspender pagos a acreedores. Esa invocación o sometimiento al capítulo 11 de la ley de bancarrotas lo revisa la Corte y en solo 48 horas la Corte dice preliminarmente está aprobado ese plan. Preliminarmente quiere decir que por allá más o menos en un mes y medio o algo parecido la Corte vuelve y revisa para darle ya el visto bueno definitivo, pero por ahora el plan de Avianca ha sido autorizado y aprobado por la Corte. Cosas importantes de ese plan de Avianca, 3 fundamentales. Una, el que puede cumplir, no obstante que va a cesar pagos con una serie de acreedores, puede seguir cumpliendo y va a seguir cumpliendo con los pagos salariales a sus empleados. Eso es fundamental, no solo desde la perspectiva de los 17.000 empleados que tiene Avianca, sino además desde la perspectiva de garantizar la operación de la empresa. También desde la perspectiva de garantizar la operación de la empresa. Segundo punto, la empresa puede y va a seguir pagándole a sus proveedores. Si no hay proveeduría y no hay pagos a los proveedores, tampoco se puede operar. Y finalmente, la empresa puede seguir teniendo los planes especiales para sus clientes, tanto desde la perspectiva de negociar y venderle etiquetes y todo lo que ustedes quieran, sino además desde las perspectivas de cumplir y honrar sus compromisos que tiene dentro de los planes de fidelización, las millas que adquieren unos, que adquieren los otros. ¿Qué tienen en común esos 3 elementos? Empleados,
proveedores y la posibilidad de atender bien a los clientes, que la Corte le ha dicho a Avianca: usted maneje de aquí en adelante lo que necesita para operar y ya después veremos cómo se van a hacer los planes de pagos con la serie de acreedores que hay por fuera. Es decir, Avianca termina logrando lo que estaba buscando, que es un aire, un oxígeno para poder seguir operando, y que en el mientras tanto se pueda organizar reduciendo su capital, reduciendo sus operaciones, reduciendo sus rutas, planeando mejor el futuro. Y un último punto: hace 2 días muchas personas dijeron que Avianca no la fregó el coronavirus, Avianca venía fregada y ahorita está buscando esto como pretexto. Venía en mala condición, pero el año pasado Avianca redujo en 17% sus aeronaves, fuera de eso reestructuró sus obligaciones, llegó a un acuerdo con los tenedores de los bonos que tienen en la práctica la deuda de Avianca, y en ese contexto planeaba este año subir su EBITDA de 4% a 9%. Ustedes dicen, planeaba, ¿qué chiste es ese? Enero y febrero los cumplió y en marzo llegó el coronavirus, o sea que enhorabuena, llega este airecito para Avianca. La otra noticia del día: la pandemia contagió las utilidades de Ecopetrol, que en el primer trimestre llegaron a 133.000 millones de pesos, un resultado muy bajo debido a la crisis del mercado mundial. La crisis que originó la pandemia del coronavirus al mercado petrolero también le pasó factura a Ecopetrol. Sus utilidades cayeron drásticamente, luego de un primer trimestre de 2019 bueno. El año pasado tuvimos una utilidad de 2.7 billones de pesos. El presidente de la compañía explicó que luego de realizar un impairment, eso es un ajuste contable para reflejar el entorno, la utilidad que registró fue muy baja. Lo que hicimos fue tomar la decisión precisamente de aplicar un impairment, es el nombre técnico, o un gasto por impairment, que es un ajuste contable que nos lleva la utilidad a 133.000 millones de pesos en el primer trimestre. El impacto de la pandemia le pegó a los beneficios que se alcanzaron en el trimestre. Por eso el EBITDA, el monto antes de intereses, impuestos y amortizaciones, también fue menor este año por la caída en los precios. El EBITDA, que es la utilidad antes de intereses, de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, tuvo una caída de 7.4 billones de pesos a 5.3 billones de pesos. La caída en la demanda de crudo es muy alta debido a las decisiones que han tomado los gobiernos para enfrentar la pandemia y que tiene a la economía a media marcha. Se está consumiendo mucho menos crudo del que históricamente se refinaba. Están consumiendo menos gasolina, diésel y jet. Pues vemos la mayoría de los aviones, con excepción de los que están haciendo vuelos humanitarios, parqueados. El presidente de Ecopetrol dijo que el segundo y el tercer trimestre serán muy difíciles, pero que la compañía se ha preparado para enfrentar esta contingencia. Paula, hay una cosa que me gusta a mí mucho hacer y el seguimiento a las noticias. Desde ayer estábamos con el tema del Amazonas. Esta mañana usted y yo entrevistamos muy temprano al contralor delegado en el Amazonas, que hizo unas denuncias muy graves. Usted mostró las fotos del Centro Médico de Puerto Nariño. El presidente tomó decisiones durante su alocución de hoy a las 6 de la tarde, 14 horas después. Ordenó militarizar el Amazonas. Tienen problemas de corrupción y también tienen problemas de contagio COVID-19 debido a la frontera con Brasil. Pues mire, la verdad es que es un cóctel, Giovanni, bien peligroso el que se está gestando allí en el Amazonas por cuenta de todos esos factores que entran a jugar: falta de infraestructura médica, pero la corrupción, pero también la frontera con Brasil, que dicen las autoridades se contabiliza, tiene aproximadamente unos 24 pasos ilegales. Por eso, pues el presidente, sí, en su espacio de las 6 de la tarde, dijo que el confinamiento allí en este departamento se va a endurecer y que una de esas medidas justamente es que se va a militarizar y a reforzar con más hombres esa militarización allí en la frontera con Brasil. Además, bueno, del anuncio que hizo el ministro de Salud de 14.000 millones de pesos para el hospital de Leticia, veamos qué fue lo que dijo el presidente. Hoy se tomó la decisión, por recomendaciones del Ministerio de Salud, con el gobernador y con el señor alcalde de Leticia, de endurecer las medidas del aislamiento preventivo obligatorio para justamente contener esta situación. Además, se ha hecho mucho énfasis en la pedagogía de la obligatoriedad del uso del tapabocas y del distanciamiento social. Se ha tomado la decisión de militarizar con más presencia todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante.
Y ante estos anuncios, que por supuesto son importantes, vale la pena mirar por qué es que el país debe tener hoy más que nunca los ojos puestos sobre el Amazonas. Allí la situación es realmente complicada por cuenta de la alta tasa de infección que está presentando, es la más alta del país sobre el coronavirus, pero también, como les contábamos ahora, porque tiene una deficiencia histórica en temas de infraestructura médica hospitalaria, y a eso se suman ahora todas las revelaciones sobre corrupción en diferentes modalidades. Ni siquiera el pulmón del mundo pudo evitar el ataque feroz del COVID. Leticia, la capital de Amazonas, disparó las alarmas por un brote en la cárcel que superó cualquier medida que pudieran aplicar las autoridades locales. Es muy difícil sacar personas enfermas de las cárceles a hospitales. Es muy complejo, entonces lo que tenemos que hacer es aislarlos y crear, digamos, esos hospitales de campaña. Pero quienes padecen de primera mano los estragos del virus aseguran que además de las pésimas condiciones de reclusión, la burocracia está haciendo lo suyo e impidiendo que lleguen los elementos de bioseguridad que requieren presos y guardianes. Existe un conflicto de competencias entre la USPEC y el IMPEC, y la USPEC no ha querido hacer los traslados presupuestales necesarios para poder adquirir estos elementos de bioseguridad. Pero esa es solo una parte del problema. El abandono estatal que ha impedido que haya saneamiento básico es el caldo de cultivo para que el virus ande como Pedro por su casa. Los barrios son barrios marginales, barrios que no tienen acueducto, alcantarillado, donde las personas salen, se asocian, además porque no llega casi la policía por la complejidad que tienen, inclusive de movimiento. Y a eso se le suma la crítica situación de la triple frontera que registra focos de COVID en Perú y en Tabatinga, la primera población, al otro lado de la frontera con Brasil. Tabatinga hace parte del estado de Amazonas, uno de los más duramente afectados por la pandemia en el Brasil. El Brasil ya tiene más de 60.000 infectados, entonces eso tiene un impacto gigantesco. El gobierno insiste en que Brasil tiene protocolos menos estrictos y ya está tomando medidas para poder atajar la expansión del virus en Amazonas. Están tomando todas desde hace más de 10 días las medidas de distanciamiento mucho más fuertes, toque de queda y algunos elementos de separación. Estamos trabajando con el gobierno nacional para limitar puntos de contacto, por lo menos formas de distribuir familias en acción para evitar la diseminación. Pero la inocultable realidad es que esas medidas se dan en medio de un sistema de salud donde los médicos renunciaron por falta de garantías y en un sitio donde el Contralor, por ejemplo, encontró un foco de corrupción que, según dice, viene de tiempo atrás. Encontramos un proveedor que no tiene establecimiento de comercio abierto al público, pero sí está prestando sus servicios como proveedor de medicamentos. Un contrato por valor de 500 millones y que lo que nos llama la atención también es que fue firmado el 1 de enero. O sea, qué eficiencia que el 1 de enero festivo firmaron ese contrato. Por ahora y en medio de la prisa de cada día, el gobierno sigue trabajando sin desmayo para intentar evitar la locura de la que no se han salvado ni siquiera los indígenas, que están en máximo riesgo por su falta de defensas al no tener contacto con la civilización. Se envió un nuevo avión esta mañana, un Hércules de la Fuerza Aérea, va con 17 médicos, enfermeros, bacteriólogos, va también con más pruebas para poder aumentar la capacidad de pruebas. Lo único cierto es que en Leticia dicen que ni siquiera la sabiduría de la naturaleza está lista para combatir el peligroso cóctel que se incuba en el único sitio en el que todos creían que el COVID no podría andar a sus anchas. Otra vez, Pau, óyeme, ¿qué se sabe de los museos del Vaticano? Yo sé que usted es una mujer de museos porque le gusta, donde va siempre va a todos los museos. ¿Qué pasa con los del Vaticano? ¿Será que ya los van a reabrir o por lo menos virtualmente? Pues virtualmente ya habían hecho algún avance, pero oficialmente dicen que estas famosas galerías van a empezar a recibir visitantes a partir del próximo lunes 18 de mayo. Eso sí, la fórmula está clarísima. Uso de tapabocas, solo entrada por reserva, pero adicional a eso con cupos limitados y con escáneres térmicos para que por supuesto pues pueda regularse la temperatura de cada una de las personas que vayan a ingresar. Los cupos son limitados justamente por conservar el aislamiento y conservar esa distancia social tan importante, pero es que hay que decir que el Vaticano se ha visto seriamente afectado respecto a sus finanzas porque por lo general recibían 27.000 personas al día. Cada una pagando una entrada de 17 euros. Eso significa 459.000 euros diarios. Entonces imagínese usted la necesidad económica de abrir entonces las galerías más famosas y más reconocidas del Vaticano para empezar a hacer estos recorridos. Ya lo saben ustedes, a partir del lunes, solo por reserva y con cupos limitados. Obviamente para los residentes en Italia y el escaso turismo que se está reactivando por allá en Europa. Oiga, Paola, ¿usted se vio Avatar? Sí, señor, y ya hace bastante tiempo.
Ay, no me diga que también se la vio cuando tenía 12 años, pues. No, más chiquita, Ajá, creo que sí. ni siquiera hablaba. Hágame el favor. Bueno, ¿hay segunda parte o no hay segunda parte? Mire, resulta que va a haber segunda, tercera, cuarta y quinta, o sea, ya estamos hablando del 2030, pero hablemos de la segunda parte, y es que James Cameron ha dicho que pese a los retrasos que ha habido, les faltaba muy poquito para terminar de hacer su rodaje en Nueva Zelanda. El Comité de Cine de Nueva Zelanda ha dicho, ok, hay permiso bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Sí pueden hacer estas grabaciones, es lo que están tratando de negociar, la reanudación de estas grabaciones. Sin embargo, pues ya ha dicho la producción de James Cameron de esta película, de este Avatar 2, que sí, está para diciembre de 2021, no quieren cambiar esa fecha. 17 de diciembre era lo que se había dicho más o menos, pero dicen que la parte digital sigue trabajando de manera virtual, bueno, pues desde sus casas, quienes pueden hacerlo así, pero los avances son muy pocos y como no quieren retrasar este lanzamiento, entonces necesitan reanudar estas grabaciones gracias al Comité de Cine de Nueva Zelanda. La tercera parte 2023, la cuarta, pues vamos a ver si esta agenda de producción se cumple. Hasta aquí esta emisión de Redman Noticias, pero antes, Paula, usted nos tiene las fotos de las cabinas ideales para cuando reactiven la aviación. ¿Cómo van a ser, Paula? Mire, yo le quiero presentar el Kit Plan B, que es la propuesta que se está presentando como diseño de sillas para cuando podamos volver a volar en esa época de la pospandemia. Aquí la tienen ustedes. ¿De qué se trata? Este es un kit que tiene unas láminas de policarbonato, unos perfiles de aluminio y de plástico, y la propia aerolínea los podría poner y los podría quitar. Como ustedes se dan cuenta, tiene que ubicarse, eso sí, en una fila de 3 asientos, donde la silla de la mitad tiene que estar desocupada, no se puede vender, y la mala noticia es que las sillas tampoco se podrían reclinar. Esto lo diseñó un ingeniero de aviación francés que se llama Florian Barjot, y el nombre de esta creación se deriva, Giovanni televidentes, de la palabra Plan B, que la verdad es algo en lo que todos debemos estar pensando como por estos días, en tener un plan B en la vida. Dice su creador que es fácil de producir y de bajo costo, y esa lámina que ustedes ven que está ubicada como en la parte superior del espaldar de la silla, se le ocurrió a este diseñador porque cuando él estaba haciendo el bosquejo, su esposa le dijo que a ella le daría mucho susto que ella estuviera en un avión y que el pasajero de la silla de atrás estornudara. Entonces él dijo, muy bien, vamos a ponerle allí una barrera adicional. ¿Cómo la ve, Giovanni? ¿Usted cree que funciona? Sí, para el coronavirus sí, pero no es apta para los que son gallinas para las turbulencias como usted, Paula. Usted no se aguanta estar separada de alguien durante una turbulencia. Aquí en pellizco, tiene razón. Eso es verdad. Somos testigos que dejan las manos negras. Chao, Paula, nos vemos mañana. Chao. Nos vemos a las 6 de la mañana con nuestra primera emisión de noticias. Ya viene Daniel Pacheco y Zona Franca.